Se adentraron en las montañas de Nepal, y uno volvió diferente. Las montañas de Nepal no son solo nieve y acantilados. Son silencios infinitos que retumban en los huesos, grietas que guardan secretos milenarios y vientos que parecen murmurar palabras incomprensibles. La altura desafía los pulmones, la mente y la percepción de la realidad. Cada sombra parece moverse, cada grieta parece observar, y cada sonido puede ser un eco, o algo más. 5 amigos decidieron emprender un trekking extremo, alejándose de rutas turísticas y caminos señalizados. Querían acampar en un lugar donde los mapas se terminaban, donde la nieve cubría rocas que nadie había escalado en décadas. Eran experimentados, todos habían enfrentado montañas antes, conocían los riesgos de avalanchas y la hipotermia. Pero nada los preparó para lo que encontrarían. El primer día fue agotador. Cada respiración dolía. Cada paso pesaba. El aire frío y enrarecido quemaba los pulmones. Montaron su primer campamento cerca de un acantilado, con la vista de valles infinitos y ríos plateados a la distancia. Esa noche, mientras encendían una fogata, Aryun notó algo extraño. Sus palabras parecían regresar de manera distorsionada, como si la montaña misma imitara su voz y sus gestos. ¿Escucharon eso?, preguntó Aryun, con un temblor en la voz. Los demás rieron al principio, atribuyendo el fenómeno al eco o al viento. Pero pronto descubrieron que no era un eco normal. La voz de Aryun regresaba con un leve desfase, imitando incluso su respiración y pequeños tics nerviosos. El segundo día, la nieve cubría casi todo y el viento cortaba como cuchillos. Comenzaron a escuchar murmullos que imitaban sus conversaciones, risas leves, susurros apenas audibles. Las sombras de las rocas parecían moverse con vida propia. Aryun comenzó a quejarse de pesadillas que recordaban cosas que nunca había vivido, pasos, sombras, voces, detalles de la montaña que nadie podía haberle mostrado. Durante la noche, mientras acampaban en un valle rodeado de picos, Aryun desapareció durante horas. Buscaron entre la nieve y las grietas sin éxito. Cuando regresó, algo había cambiado, su voz era más grave, sus movimientos más lentos, sus ojos parecían ver algo que nadie más veía. Intentaron continuar el descenso, pero Aryun insistía en desviarse hacia pasos estrechos y peligrosos. Cada vez que lo cuestionaban, repetía frases exactas, pero con un tono extraño, como si no recordara haberlas dicho antes. La montaña empezó a jugar con ellos. Cada palabra que pronunciaban era devuelta de manera distorsionada desde los picos más altos. Risitas, murmullos, voces de ellos mismos replicadas de forma imperfecta. La paranoia se intensificó. Aryun dejó de interactuar normalmente. Evitaba mirar a los demás y solo repetía palabras que escuchaba del viento o de la nieve. Sus amigos empezaron a temer no por su seguridad física, sino por la mente de Aryun. El frío extremo y la altitud comenzaron a afectar a todos, pero Aryun parecía distinto. Su piel estaba más pálida, sus gestos más rígidos, su voz mecánica. Señalaba grietas invisibles y murmuraba sobre algo que vive en la montaña, describiendo detalles que no habían visto. Las noches eran interminables. Aryun hablaba en sueños, murmurando palabras que nadie entendía. Los demás no dormían, asustados por los ecos que imitaban incluso sus respiraciones. Comenzaron a discutir entre ellos, la fatiga y el miedo estaban rompiendo su cohesión. Durante el ascenso, la figura de Aryun cambió aún más. Su caminar ya no era humano del todo, sus gestos empezaban a ser imitados por sombras invisibles. Cada paso, cada respiración, era replicado imperfectamente por la montaña misma. El terreno era casi intransitable. La nieve cubría todo, los picos eran cortantes y las avalanchas latentes. Las voces imitadoras se multiplicaron. Cada palabra, cada gesto, cada respiración era estudiada y reproducida.
Aryun ya no hablaba, solo murmuraba palabras del viento y la nieve. Durante la última noche, el grupo acampó en un risco. La montaña parecía respirar alrededor de ellos. Aryun desapareció una vez más, y cuando regresó, ya no era él. Sus ojos eran fríos, su voz monótona, y sus gestos imitaban los de la montaña. Finalmente, los cuatro lograron llegar a un campamento base. Aryun estaba irreconocible. No reía, no hablaba como antes, solo murmuraba palabras y gestos que imitaban la montaña y las voces del viento. Los médicos no encontraron daño físico, pero mentalmente había cambiado para siempre. Desde entonces, ninguno volvió a subir a esa montaña. Y se dice que aquellos que escuchan voces a gran altitud, pueden oír ecos de personas que ya no son del todo humanas. Porque la montaña de Nepal, no solo observa, aprende, copia, y nunca olvida. Y si alguna vez subes a la montaña y escuchas tu propia voz llamándote desde la nieve, no respondas. Porque podría no ser tú quien habla. Los días posteriores a la expedición fueron un tormento para los sobrevivientes. Cada sonido en la ciudad les recordaba la montaña, un viento que pasaba entre los edificios, pasos que se repetían detrás de ellos, voces de conocidos pronunciando palabras que no habían dicho. La mente de Aryun se volvió un espejo inquietante de la montaña. Cualquier intento de comunicarse con él era confuso y desconcertante. Las noches eran las peores. Los otros cuatro dormían con dificultad, y escuchaban a Aryun murmurando en un idioma desconocido, con frases que parecían descifrar secretos de la montaña. Sus movimientos eran angulosos, mecánicos, casi como si estuviera imitando la geometría de los picos nevados. Con el tiempo, la paranoia se extendió incluso fuera de la montaña. Cada sonido natural, cada eco en la ciudad, cada reflejo en un cristal parecía replicarlos. No podían escapar de la sensación de que la montaña los había seguido de alguna manera. Aryun no era completamente humano, estaba marcado, transformado por lo que había encontrado en las alturas. Años después, algunos aseguran haberlo visto caminando por los senderos nevados, solo, con los mismos gestos mecánicos, su voz distorsionada repitiendo palabras que nadie más entendía. Se dice que si alguien se aventura demasiado en las montañas de Nepal y escucha su propia voz desde la nieve, podría ser solo un reflejo de lo que la montaña ha aprendido. La montaña observa, aprende, imita y nunca olvida. Lo que entra allí no siempre vuelve igual, y algunos, como Aryun, vuelven, pero ya no son del todo humanos. El viento sigue susurrando, llevando las palabras de la montaña, replicando a quienes se atreven a desafiarla. Y aquellos que escuchan su voz, que creen oírse a sí mismos entre el viento, la nieve y los picos, deberían correr, o permanecer en silencio, porque la montaña puede estar llamándolos para aprender también de ellos. Porque en Nepal, la montaña nunca olvida. El frío de la ciudad les recordaba la nieve, la presión del aire les recordaba la altitud, y cada sombra les recordaba a Aryun. Incluso los sonidos del tráfico se transformaban en murmullos que imitaban las voces de la montaña. No podían escapar de la sensación de que algo invisible los seguía, aprendiendo de ellos, replicando sus pasos y gestos, y esperándolos. Cada vez que intentaban hablar de lo ocurrido, las palabras parecían quedarse atrapadas en la garganta. Nadie podía comprender realmente lo que la montaña les había hecho vivir. Aryun se convirtió en un recordatorio vivo de que la naturaleza no solo observa, sino que aprende y copia, y que hay lugares donde los humanos no deberían internarse. Aún décadas después, quienes conocieron a Aryun juran que su mirada era diferente. Como la montaña hubiera dejado dentro de él algo que ningún humano podría contener. Su voz murmuraba palabras que nadie entendía, gestos que imitaban la inclinación de los picos y las grietas, y movimientos que parecían anticipar lo que harían los demás. Y se dice que la montaña sigue esperando a los próximos intrusos. Cada eco,
Cada susurro y cada sombra es un recordatorio de que lo que entra en sus alturas no siempre vuelve igual, y que lo que vuelve, como Aryun, lleva consigo la montaña misma. Porque la montaña de Nepal no es solo un lugar. Es un observador, un imitador, un aprendiz silencioso. Y nadie que la desafíe regresa completamente humano.